El Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Grupo Parlamentario de Morena les da la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a la Casa del Pueblo para la presentación del libro La recuperación del estado de bienestar del 2018 al 2024, un proceso de transformación en economía política para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, volumen 1. Coordinado por el doctor José Manuel Ortega Herrera, a quien agradecemos su presencia en este recinto. A continuación, presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Agradecemos la presencia del diputado Miguel de la Rosa Figueroa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena. Agradecemos la presencia del diputado presidente del Grupo Parlamentario de Hagamos, diputado Tonatiu Bravo Padilla. Como ya lo mencionamos, también agradecemos la presencia esta mañana del doctor José Manuel Ortega Herrera. Queremos destacar la presencia de la diputada Mariana Casillas Guerrero. De igual forma, agradecemos nos acompaña esta mañana la diputada Candelaria Ochoa Ábalos. Destacamos la presencia de la diputada federal Marcela Michelle López. Agradecemos la presencia de la diputada doctora Marta Arismendi Fombona. Agradecemos nos acompaña esta mañana al diputado Martín Franco Cuevas. Destacamos la presencia del diputado Sergio Miguel Martín Castellanos. Reconocemos nos acompaña esta mañana el regidor Alberto Martínez de Tlajomulco. De igual forma, queremos agradecer la presencia del regidor por Zapopan, Mauro Lomelí. Agradecemos nos acompaña esta mañana el consejero estatal Ramón Hernández. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor José Manuel Ortega Herrera, coordinador de esta obra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, le voy a hacer yo de presentador. Llegó la diputada Beatriz Carranza, diputada federal del Estado de Jalisco, por favor. Bien, pues nos propusimos presentar primero el libro de manera general, de manera que pudiéramos dar un panorama amplio, pero muy sintético también, de este texto que a nuestro parecer pues colabora, ayuda a tener varios objetivos, ahorita se los voy a contar. Y pues antes que nada agradecer aquí al Congreso del Estado, agradecer a todo el apoyo y la organización del diputado Miguel de la Rosa, con quien hemos compartido ya varios años de lucha. Te agradezco mucho, Miguel, todo el apoyo. Y bueno, pues también a los diputados Tonatiu y a la diputada Beatriz Carranza, quienes nos van a ayudar a hacer una serie de comentarios, una serie de ideas, digamos, sintéticas sobre el texto que venimos a presentar. El texto, el libro que coordino, he de decir, es una coordinación, son 14 temas, en uno de ellos escribo yo. Tiene una temática general que es hacer un corte de caja. El primer objetivo es hacer un corte de caja, un diagnóstico de diversas temáticas de importancia nacional, de relevancia social,
de relevancia política también y de política económica. Nosotros nos propusimos desde el 2022 reunir a muchos y muchas compañeros tanto del movimiento, pero también académicos, pero también gente interesada y participante en algunas estancias de gobierno, como representantes populares, diputados, senadores o incluso también algunos funcionarios públicos. El primer objetivo, como lo dije, es hacer un corte de caja, es hacer un diagnóstico sobre 14 temas que tocamos aquí. El libro tiene un título, digamos, provocador, además de la recuperación del estado de bienestar. Si hemos vivido en estos 7 años un proceso de transformación. Como docente dedicado a dar clases, a investigar, es básica una pregunta de investigación y la pregunta en el buen sentido es provocadora para poder diagnosticarnos en qué hemos avanzado, en qué nos hemos quedado parados y en qué ni siquiera hemos arrancado. Entonces, la idea de todos los artículos, de estos 14 temas que ahorita les voy a comentar de manera muy rápida, es ver los alcances, los límites, las grandes virtudes que ha tenido este proceso que venimos acompañando desde hace muchos años y que comenzó en el 2018 con la victoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ratificó pues esta continuidad de un proyecto. Los 14 temas intentan esbozar un programa, es decir, una estructura de un programa mucho más amplio. Nosotros queremos, y todos los que escribimos aquí, pensamos que es importante conformar y colaborar un programa que le dé mucho más contenido a lo que es la llamada cuarta transformación. Es muy importante el territorio, es muy importante el apoyo, son muy importantes los aplausos, son muy importantes los vivas, ¿no? Es muy importante la defensa del proyecto, pero también es importante reconocer los límites y las barreras y las limitaciones que hemos tenido como proyecto. En estos 14 temas que se exponen aquí, pues hay avances muy importantes, como en el caso del salario, es decir, la recuperación del poder adquisitivo, que ha sido quizá el logro más importante en términos económicos, en términos de aportación a la reducción de la pobreza, pero también tenemos quizá algunas deudas, como el tema del campo. Y donde se señalan algunos aspectos de manera objetiva y también muy responsable de las limitaciones, de las barreras que el mismo proceso político, pues quizá empantanó para poder avanzar. La idea de estos textos, repito, es hacer un balance crítico, objetivo, pero muy responsable respecto a lo que es el proyecto. Estamos convencidos que es un proyecto de transformación en lo general, pero que ese proceso de transformación requiere además pues cambios profundos y cambios que además perduren en el tiempo. No se habla aquí del tema de los programas sociales, por ejemplo, que creo que es muy conocido, sino se hablan pues de algunos temas quizá que son espinosos y que al final muchas veces son utilizados por la propia oposición en contra, digamos, del propio movimiento que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Con este proceso de transformación. Entonces, les voy a mencionar muy rápido los temas, pero este es uno de los primeros objetivos. Se habla del tema de salud, ¿sí? De una salud, sobre todo en la parte de la alimentación, y cuáles son las causas principales de las enfermedades como diabetes e hipertensión, que tienen que ver también con un aceleramiento o cambios de hábitos de consumo desde los años 90 hasta la fecha. ¿Qué ha hecho o qué hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder frenar este tema de salud, que es
una de las pandemias silenciosas. El otro tema es el de la vivienda, que si no se vieron muchos cambios durante quizá no fue tan visible como en el sexenio de la doctora. Se comenzaron a hacer arreglos institucionales para que este sector, que es base para la creación de patrimonio en muchas familias, pues regresara a un esquema como el que ahora se está promoviendo por parte de la doctora. Se hace un análisis desde el neoliberalismo y se vio pues casi deceso, digamos, de esta actividad, ¿no?, en manos, digamos, de los privados, en manos de los financiamientos altísimos, y cómo este derecho social, que es importantísimo para la generación de patrimonio, pues cómo ha cambiado y se ha modificado en los últimos 6 años. Se habla también de la política laboral, ya lo mencioné, la recuperación del poder adquisitivo en los últimos años. Se habla del sector minero, ¿sí?, es decir, los cambios a la legislación minera, que son muy importantes y que van a marcar también, digamos, un antes y un después en el periodo del 2018 al 24. Se habla de la nueva escuela mexicana, ¿sí?, vamos a decirle así, la perspectiva que se tiene. Hemos platicado ya con muchos maestros, todavía es temprano para poder hacer una evaluación, pero hay una expectativa importante y habrá que medir los alcances y las limitaciones que este mismo proyecto de la nueva escuela mexicana pues tiene. Por parte de compañeros de la UPN, se habla de la reforma de ley de aguas, el artículo se llama el desafío pendiente, pero ahora nos encontramos con que en este semestre o en meses anteriores hubo ya un primer movimiento a este estancamiento en cuanto a la ley de aguas. Se habla del Tren Maya también, bajo una perspectiva de un proyecto que es peninsular y que además es histórico, ¿no? Pareciera que el Tren Maya vino a descomponer y a acabar con la península. La península tiene 40 años de desarrollo con una devastación silenciosa, pero muy visible. Se habla de la industria automotriz, ¿sí?, que tiene implicaciones geopolíticas, principalmente por la articulación y los vínculos que tenemos en esta, que es la mayor industria generadora de valor y generadora también de empleos en el país. Entonces, se habla justamente cómo estamos articulados con Estados Unidos, cómo es difícil también pues decir que no a muchas cosas, claro, defendiendo la soberanía, pero en el fondo los lazos económicos que tenemos y la dependencia que hay pues es sumamente profunda. El campo mexicano que ya mencionamos, se habla de la Ley de Ciencia y Tecnología, que se dio estas modificaciones que se dieron en el periodo anterior. Aquí nos ayuda un senador que estuvo justamente en la discusión de la ley y que nos plantea justamente su visión como pues investigador, como exrector de la Universidad de Querétaro y como un experto en temas de ciencia y tecnología, el doctor Gilberto Herrera. Nos hablan también de la política migratoria, ¿sí? De hecho, una docente de aquí de la Universidad de Guadalajara, quien colaboró con gente del Colegio de la Frontera Norte para darnos un panorama de la migración, ¿no?, y también la dificultad que esto tiene por la relación que tenemos con nuestros vecinos del norte. Se habla del otro tema que también es muy importante, finalmente, la reforma fiscal, ¿no?, que requerimos para poder poder sostener este estado de bienestar, este estado que pueda cuidar de manera capaz y que tenga la capacidad de cuidar y de recuperar los derechos públicos y sociales, ¿sí?, a lo largo y ancho del país, en distintos sectores, pues se requiere una forma distinta de tributación, y aquí hay una propuesta que nos pone en relación también a lo que es cómo funcionan los estados en Europa, en América Latina, y nos pone, digamos, en relación a estos países. Se hacen propuestas muy específicas, pero sobre todo se hace el hincapié en que una reforma de este tipo es necesaria para poder construir un estado
de bienestar. La recuperación del estado de bienestar también en los últimos dos apartados habla de la militancia y habla también del partido. Son dos compañeros, consejeros, uno estatal y el otro de organizaciones sociales, que busca dar una opinión sobre el proceso y una lectura política de este proceso de transformación que hemos venido acompañando desde ya hace muchos años. Entonces, pues este es el extracto muy resumido del texto. Yo les puedo decir que todos los autores que pueden ustedes revisar son expertos en su ramo, sea en el ámbito del ejercicio público, sea en el ámbito de la docencia, y con una visión, con una perspectiva muy crítica, muy objetiva, muy sustentada. Logramos juntar aquí 500 cuartillas de 500 hojas de información. Me parece que, a mi parecer, pues son relevantes como una propuesta en la cual debemos estar haciendo de manera permanente un ejercicio de reflexión, un ejercicio de crítica, de señalar y aplaudir los avances, pero también criticar y proponer donde no hayamos podido avanzar de una manera mucho más visible. El movimiento de transformación requiere muchos retos, tiene mucho futuro también, pero también tiene muchas dificultades y barreras al interior y al exterior, y este libro pues es un esfuerzo muy humilde de poder platicar, de poder lanzar una provocación en el buen sentido para dialogar y para discutir. El texto, finalmente, termino, es un texto muy asequible en su lectura, a pesar de que son académicos, a pesar de que son expertos en los temas. Hicimos el esfuerzo para que fuera un lenguaje pues muy amable, que fuera un texto en donde pudiéramos obtener información, tener formación también y tener un diagnóstico de algunas de las temáticas que nosotros consideramos muy importantes. Se quedaron fuera muchas otras, si no hubiéramos sacado un librote así, ¿no? Un mamotreto, pero es un primer intento por sintetizar y por conjuntar algunas de estas temáticas. Yo quiero agradecer otra vez al Congreso del Estado de Jalisco. Para mí es un honor estar aquí en este espacio tan bonito y muy histórico, y pues bueno, que un texto que recoge, creo yo, una perspectiva muy objetiva del proceso de transformación, que sirva justamente para que este proceso de transformación siga, que este proceso de transformación sea y siente bases, no nada más para 1 o 2 periodos, sino para recuperar muchas, digamos, de las pérdidas que tuvimos con el neoliberalismo. Me refiero principalmente a la pérdida de derechos públicos, de derechos sociales y de regulación de la política económica que nuestro Estado ha perdido. Con una nueva visión, con una nueva perspectiva, con un uso mucho más eficiente del gobierno. Y bueno, pues esta contribución pues se las dejamos, lo venimos a presentar aquí. Este es pues obviamente lo que yo pienso. Ahorita los compañeros nos darán su opinión, pero quiero agradecer el apoyo y bueno, agradecer también a la Facultad de Economía, a donde yo pertenezco, a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me desenvuelvo como docente y como investigador, por el apoyo que nos dieron para poder llevar a cabo este coloquio de ponencias que después derivaron en este libro. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Agradecemos la participación del doctor José Manuel Ortega Herrera, coordinador de esta obra denominada La recuperación del estado de bienestar, un proceso de transformación en economía política para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Queremos agradecer también, nos acompañe esta mañana en este patio central, a Marta Elia Naranjo, líder sindical del CIDEDIF.
De igual forma, queremos destacar y agradecer la presencia del licenciado José Luis Monteverde Ramírez, síndico de Tlaquepaque. Agradecemos nos acompaña esta mañana la regidora por Tlajomulco, Lulú Barrera. A continuación, cedo el uso de la voz a la diputada federal Beatriz Carranza Gómez, encargada de moderar esta mesa. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas, todos por acompañarnos el día de hoy. Principalmente hacer un reconocimiento al maestro José Manuel Ortega, que sabemos perfectamente que es un excelente docente. Las oportunidades que he tenido de acompañarlo en las ponencias de este libro en la universidad, en el Instituto Politécnico Nacional, sus alumnos se refieren de una manera increíble hacia él, y para mí es un orgullo y es un honor que Manuel me considere parte de estas ponencias, me abra el espacio, y sobre todo que en el libro viene muy bien explicado el cómo se ha ido consolidando el proceso de transformación, el estado de bienestar, como lo menciona en el libro, y cómo mucho de este proceso pues se ha acompañado desde el 2018, pero desde la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidenta, desde el Congreso Federal, hemos visto cómo ese proceso se ha ido consolidando, y como Manuel lo menciona, las expectativas que hay respecto al estado de bienestar. No recuerdo si Manuel lo mencionó, pero en la parte del libro viene el tema de aguas nacionales, y para mí fue una reforma que causó muchísimo impacto. Es una reforma que realmente protege y vela por los intereses de las y los mexicanos en el tema de aguas y el derecho y el acceso a las aguas. Así que está recomendadísimo ese capítulo en el libro, y pues de mi parte concedo la voz al diputado Tonatiu Bravo Padilla. Hola, muy buenos días todavía. Es un gusto acompañar, y agradezco mucho, diputado Miguel, la invitación a participar en esta presentación de la obra colectiva La recuperación del estado de bienestar, que coordina el doctor José Manuel Ortega Herrera, y que fue publicada en 2025 por la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este libro representa un esfuerzo académico que analiza desde múltiples perspectivas los avances, limitaciones y los desafíos a los que se enfrenta el cambio político profundo en nuestro país en 2018 en materia social y económica. El 1 de julio de 2018, este cambio marcó una serie de aspectos de la vida política del país, y se dio una alternancia en el poder, y por supuesto comenzamos a hacernos una gran cantidad de preguntas respecto del cambio planteado. ¿Qué tanto se avanzó? ¿Qué tanto está pendiente después de 6 años? ¿Cuáles son los desafíos estructurales que existen? Como ya lo mencionó el propio doctor, aquí se examina críticamente este proceso de transformación desde una perspectiva muy singular. Ni es oposición frontal, irracional, pero tampoco es adulación incondicional. Yo siento que en los ensayos y los contenidos del libro hay, por una parte, rigor académico y por otro lado, compromiso social. Y los académicos militantes, expertos en sus campos, ofrecen análisis valiosos, objetivos, críticos y, ante todo, propositivos. Yo dividiría en 3 las aportaciones: derechos públicos y sociales, que se refieren a salud, vivienda, trabajo, medio ambiente y educación. Por otro lado, economía y bienestar,
proyectos emblemáticos, industria, campo, ciencia y la impostergable reforma fiscal. Y por último, las voces de la militancia. Yo, al título, que me parece pues muy completo en cuanto a la descripción del contenido, la recuperación del estado de bienestar, le agregaría la recuperación del estado social. El estado social fue desmantelado. El estado social basado en sus grandes pilares: educación, salud, trabajo, garantías, justicia, poco a poco fue siendo desplazado por un Estado que se dedicaba única y exclusivamente a apoyar al desarrollo del capital y a desplazar los derechos, las garantías y las prerrogativas sociales. Por eso, la recuperación del estado de bienestar en gran medida también lo es una recuperación del estado social. Me voy a referir solamente a tres puntos, porque es vasto el análisis, pero los que a mí me parecen los más interesantes desde la perspectiva del trabajo que a mí me ha tocado hacer. Lo primero es la urgencia de una reforma fiscal. Si con la mano izquierda el Estado está ampliando los derechos y está siendo garante de nuevos derechos sociales, con la mano derecha el Estado debe incrementar la recaudación y debe haber una profunda reforma fiscal, como ya lo mencionó el doctor Ortega. En este capítulo que se llama La impostergable reforma fiscal para garantizar el estado de bienestar, se plantea una realidad que todos los que estamos aquí tenemos que ser conscientes. A ver, vamos viendo la comparativa. México recauda ahorita en este momento tan solo el 18.3% de recaudación tributaria, es decir, la que se refiere a impuestos. Completamos el gasto a llegar al 25% con la renta petrolera. Antes la diferencia era tremenda, era mucho más grande la renta petrolera de lo que es ahora. Por fortuna se ha ido avanzando. Sin embargo, para darles una proporción a ustedes, el promedio de los países de la OCDE recaudan el 34.1% del PIB. Dinamarca, que es el estado con mayor recaudación, logra 45.2%. América Latina en su promedio recauda 21.3%. Y Brasil, con una economía relativamente comparable a México, recauda 32% del PIB. Esto nos da una idea de que México vive esta contradicción. Por un lado, es una de las 15 economías más importantes del mundo, pero por otro lado, recauda poco para su tamaño y las necesidades de su desarrollo social y productivo. Por eso, yo redondeo este plan señalando que la urgencia de una reforma fiscal para mí es la prioridad número uno. Es decir, que se pueda gravar más la ganancia, el capital. Les doy un dato adicional. Acaba de publicarse un estudio de Oxfam que estudia el crecimiento de la riqueza. Y en ese dato, en ese estudio, me resalta un dato que es contundente. La riqueza de los más ricos de México crece sistemáticamente arriba del crecimiento económico del país. O sea, sí se genera riqueza en México, pero la mayoría de esa riqueza se queda en manos privadas y no participan lo suficiente respecto de la infraestructura y todos los recursos naturales que a cambio reciben de México para producir esa riqueza. Por eso, creo que es un gran acierto del libro hablar que si no hay una transformación profunda del sistema tributario, será muy difícil, si no imposible, reconstruir un verdadero estado de bienestar. En mi opinión,
el objetivo fundamental es que México logre una recaudación tributaria por arriba del promedio de América Latina, es decir, que cuando menos en recaudación tributaria no estemos abajo del 25%. Hay dos temas a los que me he dedicado y que no quiero dejar de tocar. El de ciencia y tecnología y el de carácter educativo. Ciencia y tecnología. Cambió el mundo. Hoy en día no es el capitalismo que se basaba en la propiedad de las máquinas, de la industria y solamente de esa parte. Hoy en día lo que más produce o lo que mayor productividad incorpora a la economía es el conocimiento, es la elaboración de patentes, las innovaciones, los descubrimientos de carácter científico. Eso es lo que más hace crecer a la economía. Por tanto, hoy en día la inversión en ciencia y tecnología también es muy importante en un país. Entonces, nosotros tenemos una inversión que ha bajado. Hemos garantizado derechos sociales y eso está muy bien, pero por otro lado, nos hemos estancado en la inversión en ciencia y tecnología. Un paso que me parece muy importante, un paso muy importante que dio México en el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum, es haber transformado el Instituto de Ciencia, Humanidades y Tecnología en la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, proporcionándole un rango de importancia mucho mayor. Ahora lo que falta es proveerle de recursos suficientes para que pueda tener México un desarrollo tecnológico que le pueda permitir abrir los horizontes del crecimiento económico. Para dimensionar, Brasil invierte 1.2% del PIB en ciencia y tecnología, Corea del Sur 4.5%, Japón 3.2%, México está por abajo está en el 0.5% del PIB. Por eso me parece que de los capítulos también es de resaltarse el de ciencia y tecnología. Y quisiera referirme ahora al tema educativo, que para mí es la inversión más importante del futuro. Un país que no tiene inversión en educación es un país que no está invirtiendo en su futuro. La educación es la inversión fundamental para poder generarnos un porvenir. Aquí yo creo que hay buenas noticias. La función educación pasó de 996,000 millones de pesos en 2018 a 1,131,253 en 2026. Ha habido un incremento sostenido del 13.57% en términos reales del ramo 11 del presupuesto. Este ramo 11, creció 26.65 en el mismo periodo. Sin embargo, aún estamos lejos de la meta que plantea UNESCO de estar entre el 4 y el 6%. Estamos apenas casi en el 3% del PIB en inversión de educación. Y se hacen algunas críticas y sobre todo una descripción de retos del sistema educativo. La fragmentación del sistema educativo, la falta de vinculación entre academia y sector productivo y la necesidad de fortalecer áreas estratégicas como biotecnología e industria 4.0. Por eso me parece que en el ramo de educación ya se ha dicho hasta la saciedad, no se gasta, no es un gasto, es una inversión de futuro. Reflexión final y con esto cierro. Este libro, la verdad, es un ejercicio muy positivo de autocrítica que construye desde el compromiso social. El libro nos recuerda que la transformación no se decreta, la transformación se construye y que si bien ha habido avances innegables, es decir, derechos sociales, pensión para adultos mayores, incrementos salariales, reducción de la pobreza, también
persisten en nuestro país importantes retos. Los 3 mensajes centrales con los que yo me quedo y rescato de esta obra, de los muchos que vienen, es: sin reforma fiscal progresiva no habrá estado de bienestar sostenible. Segundo, sin inversión real en ciencia y tecnología, seguiremos teniendo un desarrollo dependiente. Tercero, sin educación de calidad y de acceso universal, no habrá movilidad social verdadera. Los invito a todas y todos ustedes a leerlo, a discutirlo, a debatirlo, porque justamente el diálogo crítico es donde se forja el México que todas y todos queremos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer las palabras del diputado Tonatiuh Bravo. Diputado, siempre usted con las palabras tan acertadas y sobre todo esa forma tan extraordinaria que tiene de explicarnos y de hacer que entendamos con facilidad los temas. Y procedo a darle la palabra al diputado, el maestro Miguel de la Rosa, quien es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho esta gentileza de compartirnos parte de su tiempo para encontrarnos en esta que es su casa, el Congreso del Estado, y poder hacer o propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre un tema que es de suma trascendencia, de gran interés y que para muchas y muchos de nosotros el motivo de vida, que es México y su transformación. Quiero reconocerle bastante y dividir esta intervención en 2 partes. Una en la referencia a un coautor del libro, que es precisamente Manuel Ortega. Manuel Ortega, aunque no es el propósito de la discusión de esta reunión, Manuel Ortega es un hombre que vale muchísimo. Es una persona que su trayectoria de vida desde la juventud la ha enfocado a las grandes luchas del pueblo de México, con una actuación muy local en la Ciudad de México, del ámbito universitario, académico y social, pero también irradiado a otros espacios de lucha nacional. Y Manuel es un hombre que cuando triunfa este movimiento, después de décadas a donde está, este triunfo del movimiento de la Cuarta Transformación es producto de hombres y mujeres como Manuel. Pero lo destaco porque una vez que se triunfa, su preocupación sigue siendo cómo concretar las aspiraciones del pueblo de México a partir de este triunfo. No fue buscar en qué espacio político integrarse, a ver en qué cargo de elección popular se le concedía, en qué dependencia de gobierno se sumaba. Yo recuerdo, pero no lo digo porque lo expresó él con una grosería, pero decía que eso era lo menos importante, ¿verdad? Que lo importante era el proyecto, la causa, el motivo por el cual se había hecho esta lucha, con otras palabras diferentes. Y eso habla de lo que es Manuel Ortega, ¿verdad? Un hombre que vale oro, mucho más que ello, porque ha sido un hombre de un gran y profundo compromiso social. Y hoy con esta obra y con su reflexión plasmada en él, nos comparte todavía enseñanzas, saberes y rutas para poder, quienes estamos trabajando y luchando por este proyecto, poder encontrar un momento de reflexión hacia el pasado, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer,
y para el trazo de la ruta al porvenir. Hay en el autor pues una gran cantidad, no solo en la obra, sino también en el autor o coautor del mismo. Nos da mucho gusto por eso recibirte, Manuel Ortega, verte aquí compartiendo estas ideas. Yo sí quisiera pues que le reiteremos un profundo aplauso y reconocimiento. Del contenido del libro, pues esta serie de artículos que se documentan ahí, yo solo quisiera tomar uno, vincularlo además pues con mi actividad propia. Bueno, pero antes mencionar, aquí, y eso es la riqueza de este encuentro, aquí hay hombres y mujeres como Manuel, compañeras y compañeros que han luchado toda su vida por los pueblos originarios, por las comunidades más vulnerables, por la transformación de la vida pública de México. Entonces, fíjense aquí también cómo nos encontramos por la reflexión del libro, mujeres y hombres extremadamente valiosos. Entonces, yo no tengo más formas desde aquí expresarles mi reconocimiento, mi aprecio, mi respeto, mi gratitud infinita. Su vida, toda su vida, han sido modelos de lucha, de entrega, de generosidad, de amor a México, a su pueblo, a su gente. Entonces, de verdad es grandioso. Sí, aquí están presentes personas a quien yo admiro y respeto muchísimo. Del libro, pues solo me voy a quedar con uno de los temas, porque todos los demás ya los abordaron y de manera muy sabia, tanto Manuel, en esta reflexión breve que hizo Betty, y desde luego nuestro coordinador de diputados de Hagamos, el maestro Tonatiuh, que es un hombre brillante, y bueno, en su análisis ahí quedó reflejada su talento y su capacidad, y esa gran disposición para compartir, ¿verdad?, sus propias reflexiones. Yo me voy a quedar solo con el tema de la nueva escuela mexicana. Y les diría por qué. Porque si nos ponemos, yo me pongo a pensar, si yo quiero transformar a un pueblo, si yo quiero cambiar a México y a cualquier país o nación, puedo pensar desde distintos ángulos o enfoques o perspectivas o rutas para llevarlo a cabo. Pero yo pienso que la fundamental, la principal, debe ser en la conciencia de las personas, en la mente de las personas. Y si yo propicio que la mente de las personas, la conciencia de las personas se transforme, ¿qué creen que produzco en la realidad? La transformación de la realidad. Si se transforma la conciencia de las personas, se transforma la realidad. Y este proyecto que se articula a partir del 2018 y que encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el primer ejercicio presidencial, en el 2022 presentó un nuevo plan y programas de estudio, el Plan 2022, y se tituló La Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué contiene de manera sustancial esta nueva propuesta pedagógica, esta reconstrucción de la educación nacional? Le apuesta esencialmente a que lo que se aprenda en las escuelas, centrada en la educación básica, permita, cuando estas y estos niños y adolescentes asuman la conducción de la vida económica, social, política, cultural del país, asuma una transformación profunda. ¿Qué pretende transformar a través de la escuela?
Yo les digo que se pretende formar un nuevo ser humano, distinto del anterior o del que fue el propósito de los modelos educativos anteriores al 2022. ¿Cuál era el modelo de ser humano anterior? Era un ser humano que se pretendía construir para aventarlo a la realidad social, a competir contra todas y contra todos los demás. Su propósito de formación, actitudes, valores, conocimientos y procedimientos estaban enfocados a ser una competidora o un competidor individualizado, a ver en sus semejantes solo adversarios para la disputa de las oportunidades y de todo lo demás. Y ahí está la historia pedagógica de esos modelos. Revisen el 2006 de Fox, el 2011 de Calderón, el 2017 de Peña Nieto. ¿Qué se enseñó en las escuelas a través de estos planes de estudio? Solo la individualización del sujeto y el desarrollo de conocimientos, actitudes que lo pusieran a competir contra todas y todos los demás. ¿Qué tipo de país se construye así? ¿Qué producto se obtiene así? Pensemos. ¿Qué tipo de nación, de sociedad, de comunidad resultaría de la formación de seres humanos solo focalizados a competir y a ver a todas y a todos sus semejantes como sus adversarios en la disputa de todo? La nueva escuela mexicana, que surge desde esta nueva concepción de país, de nación, destruye este modelo de ser humano individualizado y competitivo entre sí y plantea un nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo ser humano que debe de surgir desde los gobiernos de la Cuarta Transformación? Desde la educación. Y se plantea un nuevo ser humano que identifica de su realidad los problemas de su comunidad, identifica sus problemáticas, se reúne con sus semejantes y construye propuestas de solución. Se plantea el desafío de reflexionar la realidad, de unir sus talentos y capacidades a las de otras y otros semejantes estudiantes y enfocarlas a un plan de atención de las problemáticas de sus comunidades. Imagínense cuando estas niñas, niños y adolescentes alcancen la mayoría de edad y asuman las responsabilidades de conducción nacional. ¿Qué tipo de personas vamos a ver en la toma de decisiones? Entonces, es un cambio profundo y radical. La nueva escuela mexicana, en mi opinión, el Plan de Estudios 2022, que se analiza en este libro, es la principal contribución, desde mi humilde perspectiva, es la principal contribución a la transformación de la vida pública de México. Está centrado en la transformación, en el cambio de las conciencias de las personas. Y es un modelo que sin duda rendirá frutos. Este modelo también de nueva escuela mexicana incluye a otro sujeto de la educación, no solo a las y a los estudiantes, incluye también una propuesta de formación y de actualización para las maestras y los maestros de México. Quiero
concluyo ya, todos los planes y todas las propuestas pedagógicas anteriores al 2022 convertían a las maestras y a los maestros de México en reproductores de actividades didácticas, a implementadores de procesos ya hechos. Alguien se los daba en un material o propuesta y su enfoque estaba centrado en tomarlo e irlo a reproducir. Si teníamos y formamos y conducimos a las maestras y a los maestros para ser reproductores, imagínense que iban a terminar siendo nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, hay un replanteamiento, convierte esta nueva escuela mexicana con la parte del enfoque de formación y actualización de docentes en maestras y maestros sujetos y actores del cambio social. Se presenta una propuesta didáctica, pedagógica, pero se acompaña de un momento de reflexión de las maestras y maestros, junto y en colectivo, para luego adaptarla a su realidad social, al lugar donde trabajan las maestras y maestros. Y hay un proceso de creación personal y colectiva. No es tomarlo y aplicarlo sin sentido, sin proceso de reflexión irracional. Es conocer en lo esencial una propuesta y reconstruirla a partir de mi contexto y de mi espacio y de mi realidad. Entonces, yo concluyo, esta nueva escuela mexicana busca construir mujeres y hombres en las aulas, niñas y niños, adolescentes, que sean capaces de trabajar con sus semejantes, no contra ellos, y ocupar sus talentos, sumarlos a experiencias y propuestas para transformar su realidad. Y esta nueva escuela mexicana, que también yo reconozco y qué bueno que se analice aquí, le apuesta a convertir a las maestras y a los maestros y a los directivos en verdaderos líderes sociales, que en la reflexión colectiva con sus pares, maestras, maestros y directivos, entendiendo esta propuesta en lo básico, la adapten a sus contextos y realidades y la utilicen también para la transformación social. Enhorabuena por el libro, por este esfuerzo, Manuel Ortega, de articular esta serie de reflexiones. Aplaudo en particular la propuesta pedagógica de la nueva escuela mexicana y aplaudo el artículo que le analiza a profundidad como lo está en él. Muchas gracias. Agradecemos la participación del diputado Miguel de la Rosa Figueroa. Queremos destacar y agradecer la presencia de Angelina Jara, regidora por Tlaquepaque. De igual forma queremos agradecer y destacar la presencia de Jocelyn Sánchez, secretaria de Comunicación de Morena, Jalisco. Agradecemos nos acompañe el maestro Alberto Mercado, líder del Sindicato Independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Cedemos nuevamente el uso de la voz a nuestra moderadora, la diputada federal Beatriz Carranza Gómez. Muchas gracias. Ya una vez agotada la lista de oradores, procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Así que si alguien de los asistentes del público gusta hacer uso de la voz para realizar alguna pregunta, el micrófono queda abierto.
Así que, regidor, por favor. No he leído el libro, obviamente, pero según la ponencia del maestro Tonatiuh Bravo, algo que me pareció muy relevante es los porcentajes del PIB que se utilizan, sobre todo en las ramas que él tocó, que fue la reforma fiscal, que fue el tema de ciencia y tecnología. Sin embargo, en el modelo de reajustes, quiero pensar que está en el libro, a mí me gustaría saber un poquito cuál es, buscando y recuperando el estado del bienestar, de qué manera pueden ser equitativos el reparto para no jalar la cobija de un lado hacia otro. A ver, lo que quiero transmitir es, sí, entiendo el 25% que tiene actualmente México en el tema de recaudación, ¿no? Sin embargo, el maestro Tonatiuh planteaba que debemos de estar no por debajo de eso, sin embargo, equipara a Brasil con México y dice que debemos de estar por arriba del 31%. Y actualmente, aunque estamos dentro de las 15 naciones, de las 15 potencias, nosotros estamos sobre el 21, fue lo que entendí, puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo. Sin embargo, primero tratar de entender por qué, si Brasil y México somos tan iguales, estamos entre el 23 y el 31, ¿qué es lo que Brasil logró hacer para lograr esa recaudación? 1, y 2, pues ese 7% se lo tenemos que quitar a otro lado. Entonces, sin ser economista, no sé si logré explicar mi duda. ¿Sí? Gracias. Pues si quieren, recolectamos todas las preguntas de ahorita y ya terminando, el maestro Manuel Ortega la responderá con mucho gusto. Cedemos el uso de la voz aquí para el caballero, por favor. Buenas tardes. Martín Gómez, de la Red de Agrónomos y Profesionistas Democráticos del Campo. En relación a la soberanía alimentaria, que es uno de los temas abordados aquí de manera preliminar, considerando que es un área muy compleja, que no es solamente ver por el bienestar de campesinos y productores rurales, agropecuarios, sino que es una de las 5 condiciones estratégicas o fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Es necesario un proceso de reflexión, de análisis más de fondo, por su complejidad y la dificultad que ha sido implementar, avanzar de manera más clara, más consistente en los esfuerzos de soberanía alimentaria, dificultada por la integración con Estados Unidos, lo que distorsiona la organización productiva en el país, ¿verdad? Entonces, ojalá y fuera posible un proceso más amplio y a futuro, que coadyuve a la labor de gobierno, que es el arte de lo posible, no solamente de lo deseable, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecemos la pregunta, la intervención. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? ¿Alguna pregunta, duda que haya surgido a lo largo de esta presentación? Muchas gracias. Quiero hacer un comentario respecto al tema del agua. Bien comentabas que en el tránsito de la redacción de este libro, publicación, y apenas en diciembre se publica la nueva ley, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, y se expide la nueva Ley General de Aguas Nacionales. En ambas se pretende y se orienta a que el Estado recupere la rectoría, tanto en el uso, en la transmisión, en el mercado desordenado de concesiones, el monopolio incluso que tenían ya o tienen ya los bancos en la comercialización
del mercado del agua, incluso a nivel internacional, para efectos de que las empresas nacionales se instalen en México, sobre todo las de gran consumo de agua. Se aborda también el tema de la calidad del agua de manera explícita. Sin embargo, hará falta, supongo, en los reglamentos especificar los cómo, sobre todo en el tema de la calidad. Y quiero hacer este comentario, dejar en la mesa, porque será seguramente una tarea de los diputados, tanto locales como federales, abordar este tema. Tenemos un agua, bueno, de entrada tenemos un organismo del agua en quiebra, que además del escándalo que esto significa, se han dedicado en todas las administraciones anteriores y en todo el país a resolver el consumo y volúmenes de agua, pero poco se ha abordado el tema de calidad. Y en el tema de calidad, que no es responsabilidad de los organismos del agua, en esta zona hay una falla volcánica que va 3 o 4 estados alrededor. Todas las aguas subterráneas e incluso las superficiales, como el lago de Chapala, debido a esta falla geológica, contienen elementos químicos muy dañinos y muy contaminantes. Y los procesamientos de agua se han orientado a quitar bacterias solamente, no eliminan los metales pesados. Y eso tiene a la zona metropolitana de Guadalajara como el primer lugar mundial de insuficiencia renal, entre otros problemas. Hay datos estadísticos y fuentes científicas que podemos señalar para corroborar lo que estoy afirmando. Entonces, pues diputados, creo que falta ahondar en los reglamentos que vienen, cómo orientar también el gasto de los procesos de suministro de agua a la calidad, no únicamente a los volúmenes y la cantidad. Por supuesto que es importante, todos deben de tener agua, sin embargo es fundamental que además de tener agua, tengan agua de calidad. Gracias. Cuarta y última pregunta que quisieran realizar a los ponentes. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido, doctor José Manuel, a Jalisco. Gracias por dar esa información en este libro, porque mucha gente carece de todo lo que está pasando en este nuevo gobierno. No quiero abrir polémica, solamente escuchando lo que decía el maestro de la Rosa, que para hacer todo un contexto de los libros se juntaba un conjunto de pedagogos, o sea que hay realmente un equipo preparado. Mi pregunta es, ¿por qué en Jalisco no se están entregando los libros de la SEP a las escuelas privadas? ¿Sí? Sería eso. Gracias. Sí. Bueno, muy breve aquí para no meternos en temas muy técnicos. El artículo de la impostergable reforma fiscal justamente lo que intenta dar es este panorama mundial, ¿no? Como bien lo decías, no se mete al estudio de caso de cada uno de los países, sino lo que quiere es ver qué nivel tenemos, ¿no?, con respecto a la recaudación a nivel internacional. Y ahí estamos más abajo de lo que tú comentabas. Ahí hay gráficas importantes, datos que señala el autor, que es Ricardo Rodríguez Vargas, quien por cierto fue el primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien nos ayudó aquí a escribir este tema y que es un economista importante del estado de Aguascalientes. Andamos por el porcentaje del 17%, ¿no?, más o menos. Y lo que plantea el autor es 2 o 3 propuestas. Primero, analiza cómo está la recaudación en términos del IVA,
cómo está la recaudación en términos del ISR, ¿sí? Y cómo está también la recaudación que se hizo desde 2018 sobre los grandes contribuyentes, ¿sí? Pero también, y bueno, ahí dice que ha crecido la recaudación, pero han llegado a un límite, ¿no? Han tenido un tope. Y el autor plantea justamente otras 3 formas, ¿no? Mediante las cuales podemos, como tú decías, pues no descobijar, ¿no? A otros ni dañar a muchos. Se habla de una reforma fiscal progresiva, ¿no? En el sentido de que lo dijo el mismo maestro Tonatiuh, en que se tase, digamos, o se tribute la ganancia, pero eso, platicándolo aquí con el diputado Miguel, pues generaría también mucho desacuerdo, ¿no? Sobre todo en los grandes contribuyentes y las grandes empresas. Entonces, aquí uno de los dos aspectos muy breves que plantea el autor es, por ejemplo, la tributación a las herencias, ¿sí? A ciertas actividades improductivas y de cierto nivel de herencias, ¿no? No es la herencia de un carro, ¿no? Sino una tasación y una tributación, una fiscalización de grandes herencias, que es una propuesta de un economista francés, que es Piketty, y que ya se ha incluso puesto a funcionar en Europa, ¿no? En Francia específicamente. Ese es uno de los temas que señala el autor como una posibilidad más, ¿no? De hecho, pues en la actualidad el gobierno se ha estado viendo de dónde puede sacar más, ¿verdad? Porque tenemos, como bien decía también el maestro Tonatiuh, pues por un lado estamos extendiendo los derechos, pero nos estamos quedando sin fondos. Estamos haciendo un boquete fiscal muy importante que se señala también aquí en el artículo, en aras de justamente valorar y hacer esa evaluación de qué tanto se puede llevar a cabo una reforma fiscal, que es importante, pero qué efectos, digamos, negativos tendría, ¿sí? Sobre si no se hace o si se hace de más, ¿no? Entonces esa es un poco, digamos, la reflexión. No quiero profundizar mucho, pero el texto enmarca de manera mundial cómo funciona este esquema tributario, cómo es fundamental para el Estado mexicano avanzar en este tema, y bueno, plantea el autor 2 o 3 alternativas, entre las que destaco esta de la tasación, digamos, o la tributación a las grandes empresas, a las grandes herencias, ¿no? Que muchas veces son improductivas. Hay muchos, ¿no? Las tenencias que se hicieron por Estado, hay varios temas, digamos, que han estado ahí en la mesa, que también abarca el tema del fortalecimiento municipal, ¿no? El municipio, pues muchas veces no puede, ¿no? Recaudar, no tiene la posibilidad, su capacidad es bajísima, y seguimos en un esquema pues federalizado, en donde seguimos recibiendo la mayor parte de los recursos desde la federación, ¿no? Entonces, podría mencionar eso así de manera muy sucinta para no extendernos. En el tema del campo, yo te comentaría, compañero, que el texto analiza algo bien, pues que nos arrojó un panorama negativo, un resultado negativo. En estos 6 años pasados, 7 años, hemos importado más maíz, hemos producido menos granos básicos, frijol, arroz, algunos granos forrajeros, y la pregunta es ¿por qué? Se plantea ahí y se pone, digamos, en comparación con el gran programa estrella que es el de Sembrando Vidas, y se analizan pues las ventajas, pero también las limitaciones que tienen. Y el planteamiento es de la soberanía nacional, es decir, qué capacidad tenemos como país para generar
nuestros alimentos, no de todos los alimentos, sino la base de la alimentación del país. Entonces se hace un ejercicio crítico, me parece que ese yo lo escribí, con mucha responsabilidad, porque además pues tenemos historia en movimientos como el Barzón y hemos conocido y hemos tenido parte de nuestra trayectoria académica en los estudios que tienen que ver con el tema agrícola. Entonces no es un tema que desconozca y me parece que hubo ciertos elementos que faltó o que faltaron potencializar para que esta idea de soberanía alimentaria y de poder mantener, ¿no?, nuestra capacidad de abastecernos de alimentos básicos, lo básico, la base de nuestra alimentación, pues sea una realidad. ¿Y por qué finalmente no se lograron quizá estas metas como se habían planteado desde el 2012? ¿No? El presidente Andrés Manuel había hecho un pacto muy importante con las organizaciones campesinas, en el 2018 se ratificó, pero en estos 6 años pues hubo desajustes que no se pudieron arreglar y pues tenemos básicamente, para resumir, 22 estados con una reducción en su PIB agrícola, unos de manera desastrosa como en el caso de Sinaloa, y 11 estados pues que apenas rebasaron, digamos, el límite de crecimiento, ¿no?, en términos del PIB agrícola, ¿no? Entonces ahí se analiza este tema y yo le dejaría aquí. Finalmente el tema del agua, no se toca el último periodo, la última modificación, pero se dan los antecedentes de por qué del 2018 al 2024 no se pudo avanzar. No es una cuestión nada más de voluntad política, sino un poco el autor intenta señalar cómo funcionan los lobbies dentro de los congresos, cómo hay cierta oposición para que las leyes en ciertos momentos pues no se puedan modificar, no avancen. Yo en lo particular pienso que hubo un avance importante, pero no fue suficiente esta última modificación. Habrá que ver toda la parte reglamentaria para poder apuntalar de manera federal y de manera local. Pues bueno, como tú dices, los diputados pues tendrán que poner, ¿no?, los puntos sobre las íes para poder avanzar. Yo le dejaría aquí, habría otro comentario, perdón. Ese se lo dejo al diputado porque el diputado es el experto. Y bueno, nada más señalar, agradecer otra vez a todos los compañeros y compañeras, muchos ya nos conocíamos de algunos otros años, caminos recorridos también de hace muchos años. Señalar también que como ustedes y como el diputado Miguel, pues nos interesa que esto sea parte de la discusión nacional con académicos, con servidores públicos, con representantes populares, con militancia. Hemos ido a comités de Morena, hemos ido con los COTS, pero también nos hemos sentado con diputados, con presidentes municipales, con regidores, con académicos. Es decir, es un ejercicio que es un pretexto para tener estos diálogos que nos hacen mucha falta dentro de nuestro movimiento. Y muchas gracias otra vez por la invitación y agradecerle otra vez al diputado Miguel de la Rosa y a la diputada Beatriz Carranza y al maestro Tonatiuh, que se tuvo que retirar también por algunas cuestiones. Muchas gracias. Sí, prácticamente quisiera opinar sobre la pregunta del diputado, del regidor Mauro. Y en primer lugar, partir pues de que en México uno de sus problemas no es la generación de riqueza, sino la distribución de la misma. México es un país profundamente desigual, ¿no? Sí se genera riqueza, pero se concentra acá o solo una parte de ella se distribuye. Y una manera de distribuir riqueza tendría que ver con que el Estado se atreviera a gravar la riqueza. Es decir, fijarle tasas impositivas, quizá progresivas, obtenido de riqueza generada, para que a través de esos impuestos luego por la acción del Estado se distribuyera
mediante programas de bienestar. Pero hay otras maneras de distribución de riqueza, no solo es con el incremento impositivo. También el Estado contribuye a la distribución de riqueza cuando procura que en la relación entre patrones y trabajadores la condición salarial sea más justa, ¿verdad? Entonces, creo que este es otro plano en que este gobierno, tanto el del presidente Andrés Manuel como el de la doctora Claudia Sheinbaum, han buscado la distribución de riqueza. Si no hemos movido la tasa impositiva, sí hemos buscado una mejor condición de justicia salarial. Y ahí están los incrementos que ya rayan cerca del 300% en el caso del salario mínimo. Otra medida necesaria para la distribución de riqueza tiene que ver también con la función rectora del Estado en las relaciones entre la ciudadanía, en su carácter de consumidoras o consumidores, frente a las empresas, porque también se ayuda a cuidar y a distribuir la riqueza cuando el Estado procura que las relaciones entre estos consumidores y proveedores sean dentro de una banda de justicia comercial, ¿verdad? Y yo recuerdo un anuncio reciente, o sea, un banco en México privado, prácticamente todos los bancos privados en México, muchos de ellos de origen o capital extranjero, no han encontrado un país tan noble para obtener rendimientos económicos como en México. Es más, muchos de ellos en condición ya de franca quiebra en sus estados de origen, lograron revertir los estados de quiebra a partir de que en México el Estado se hizo a un lado y los dejó a consumidores o a clientes, a cuentavientes, los dejó expuestos al garete de las decisiones contractuales impuestas por el sector bancario privado. Entonces, hoy las instituciones bancarias privadas en México, pero ese y muchos otros servicios, donde el Estado no ha sido el factor de equilibrio y de regulación en la relación, ya no como ciudadanos, sino como consumidores frente a estos servicios que adquirimos. Entonces yo diría que un estado de bienestar tiene que avanzar con la progresividad en cargas impositivas, tiene que avanzar también con la justicia salarial y tiene que avanzar regulando las relaciones entre la ciudadanía y los proveedores de servicios para que éstas estén dentro de una banda de justicia comercial, entre otras muchas medidas, ¿verdad? Y hay muchas cosas por hacer. Ahora en el tema de lo educativo, la Rectoría de la Educación constitucionalmente le toca a la Federación y siempre ha sido así. La Federación ha dispuesto los planes y programas de estudio, las entidades federativas les toca apegarse a esos planes y programas e implementarlos en sus localidades. El sector educativo privado, en el caso de básica, que también le toca a la rectoría, a la federación, aunque sean escuelas privadas, le toca a la rectoría a la federación. El sector privado siempre ha dicho que sí se apega a los planes y programas de estudio federales, pero en una parte sí lo hace y en otra los reacomoda y los ajusta de acuerdo a la identidad ideológica o visión de los padres de familia y de la propia institución educativa. Y ha habido el caso de muchas instituciones privadas que los libros de texto que reciben en el nivel básico, pues los recogen por compromiso administrativo, pero se quedan en las bodegas de las instituciones educativas privadas, no se reparten como materiales didácticos para acompañar los procesos de aprendizaje y termina siendo como una especie de rebeldía, ¿verdad? O renuencia. ¿Qué falta? Evidentemente, pienso yo, que la normativa sí comprometa de una manera más sentida a que las instituciones privadas se sujeten al modelo educativo nacional y no tengan ese margen de
aislamiento o de oposición o de resistencia. Digo, aquí en Jalisco lo vimos hasta con el Estado. El gobierno anterior, el de Alfaro, quiso construir una propia propuesta, ¿verdad? En la idea de decir, no me apego a la disposición nacional del plan de estudios y hago mi propio programa o plan que se llama Recrea, que honestamente no generó ningún fruto más que desgaste de recursos económicos y esfuerzo laboral, pero no pudo construirse un modelo y no debió hacerse, porque la educación, reitero, constitucionalmente la rectoría le toca a la federación y además en ella está incluida una visión nacional, no separatista o balcanizadora, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue un intento afortunadamente frustrado, y yo hoy sí escucho todavía resistencia. Dice, no atendamos el plan de estudios 2022 ni sus programas porque son contenidos de ideología. A ver, compañeras y compañeras, señoras y señores, ¿cuándo ha habido un plan de estudios y un programa de estudios que no haya tenido contenido ideológico? A ver, ¿cuándo la educación ha sido un espacio de neutralidad ideológica y política? Nunca, nunca, siempre ha tenido un contenido ideológico y político. ¿Cuál? El que definen las mayorías, ¿a través de quién? Del gobierno nacional. Entonces, hoy sí hay, como lo ha habido antes, un contenido ideológico neoliberal, como fue antes, hoy hay un contenido ideológico que se denomina como humanismo mexicano. ¿Y en qué plantea lo esencial? Evidentemente es el desarrollo de las habilidades personales, pero vinculadas y articuladas para poderlas potenciar con el trabajo colectivo, en favor de la solución de problemas de nuestra realidad. Y este asunto de trabajar en equipo, colectivamente, no crean que es comunismo ni socialismo. No, no, no. Una vez le decía a un funcionario, le decía, si usted revisa cómo trabajan incluso las grandes empresas, las grandes transnacionales hoy, ante un desafío, articulan un equipo de trabajo. Y dicen, este es el desafío que enfrenta la empresa, y lo ponen a concesión de todas las y los trabajadores. Y se articulan grupos, equipos que se centran para la atención de las problemáticas. Pues es lo que contiene el plan de estudios 2022, aterrizado nada más al ámbito de lo social. Entonces, nada más que por ignorancia, también por quienes no están de acuerdo en que las personas trabajemos en equipo y colectivamente y nos quieren ver todavía individualizados, es por lo que hay estas renuencias, ¿verdad? Pues sería lo que podría comentar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues felicitarlos a todos los que han tenido que ver con la creación de este material y agradecer pues que podamos apostar a la capacitación y al conocimiento, porque es lo único que nos va a sacar adelante como sociedad y como país. Pero también es importante en la reflexión, aclarando que todavía no he leído el libro, es que si no se restablece el Estado de Derecho, será un enfermo rico el que esté actuando en estos momentos. Un enfermo con mucho dinero, pero con una enfermedad terminal. Y ahí lo dejo. Adelante, diputado. ¿Sí? Buenas tardes a todas, a todos. Desde mi muy humilde pensar en el tema que se está viviendo en el país, en el campo nacional, yo siento que si las políticas públicas de nuestro país, sabemos que las políticas públicas que venimos arrastrando vienen desde los 90, ¿no? De los gobiernos neoliberales, donde crearon unas políticas para enriquecerse unos
y empobrecer a otros, ¿no? Pero nosotros con el anhelo de un cambio, y soy parte del cambio, y me siento muy orgulloso de ser parte de ese cambio, pero bueno, yo veo con tristeza que a veces compañeras y compañeros se aglutinan en un pensamiento de no dejar crecer el campo nacional, el campo que produce, el campo que trae los alimentos a las ciudades y se sostiene el campo mismo, ¿no? Ese sentir lo estamos viendo en los últimos días, pues más reflejado, con mucha tristeza, y nuestros jóvenes ya no quieren trabajar porque la rentabilidad cada día es menos. Y bueno, ya lo dijimos aquí, cada vez se está exportando más, importando más maíz y más alimentos básicos para el país. Necesitamos ser autosuficientes en leche, en maíz, en carne, en huevo, en lo que sea, porque un país que no es autosuficiente cada vez es más débil. Entonces lo estamos viendo en otros países, cómo les está yendo y se están sintiendo asfixiados porque no son autosuficientes en la producción del campo. Entonces, si no buscamos unas políticas públicas para nuestro campo nacional, y me refiero desde el nacional y desde los estados, algunos estados definitivamente no le quieren entrar. Algunos estados, y yo lo digo por el estado de Jalisco, definitivamente no le quieren entrar al campo. Entonces, si seguimos con esas políticas públicas, el campo de Jalisco, y me refiero a Jalisco, sin hablar del nacional, el campo de Jalisco cada vez se va a ir hundiendo más, a término de que va a ir quedando menos y menos productores en el campo. Y menos, sí tenemos un campo muy fuerte, pero las políticas públicas del campo, el campo jalisciense están cada vez más débiles. Vemos el tema de la carne, el tema de que muy sonado se ha dado el gusano barrenador, pues somos las mismas políticas que se han creado en el sur, pues han provocado que se penetre hacia México, porque el cerco sanitario no se ha dado de medida que se acabe la corrupción. O sea, no necesitamos nada más que acabar. La política pública más importante de México sería terminar con la corrupción desde el más chiquito hasta el más grandote, porque están acabando con México y parece que ahí vamos, estamos contentos con lo que se está haciendo, acabando con la corrupción en el tema de los servidores públicos, porque la corrupción está dentro de los servidores públicos, y un servidor que no tenga vocación de servidor no debería de estar, o en la cárcel, porque las políticas de México cada vez las veo tristes. Yo también soy fundador del Barzón desde el 93, entonces cada vez veo. Por eso le entramos a la organización, para superar nuestro campo nacional, y cada vez lo vemos más hundido. Entonces, más hundido y con menos capacidad de respuesta. O sea, yo veo, y lo digo, o sea, ser uno crítico a veces es perjudicial, pero dice mi maestro que hablar es malo, pero no hablar es más malo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros secretarios? O sea, lo decía el diputado en su primera intervención, que aquí en este momento los políticos más bien están pensando en a qué vamos a derrocar, que qué vamos a hacer por nuestro México. Eso quiso decir en sus palabras, ¿no? ¿A quién derroco yo para quedarme yo y él que se vaya? ¿Qué puedo hacer para que nuestro México crezca? Y lo dijo el maestro Tonatiuh en su versión, o en su comentario, él dijo que, o sea, él hablaba de la educación, ¿no? Cada vez tenemos una mejor educación, pero cada vez tenemos un campo más madreado, perdón por la palabra, ¿no? Entonces, si no buscábamos una política pública que defienda los campos nacionales y jaliscienses, y haya diputados más honestos, más trabajadores, y con una visión hacia donde está el problema, entonces va a haber un día, ojalá a mí no me toque, pero va a haber un día que no vamos a salir de nuestras casas, o México se puede entrar en un caos y no vamos a tener autosuficiencia, porque no somos capaces de producir el maíz que se ocupa, porque nuestros productores están cansados.
están desilusionados y nuestros jóvenes ya no le quieren entrar. ¿Y por qué? Las políticas públicas creadas del 2026, muchos servidores públicos se enriquecieron en este 2026, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar todos y ver dónde está la falla para que estos sinvergüenzas vayan y paren a otro lado y dejen que los productores trabajen con libertad. Pero entonces cuando uno señala a un servidor público corrupto, entonces se le vienen encima, parece que el que está señalando es el enemigo, no el que está robando. Eso nos tiene con mucha, a mí me mantiene enojado. O sea, ¿por qué? Porque yo digo, esto tiene que cambiar porque tenemos que cambiarlo y no nos vamos a dejar vencer. Tenemos que lograr que el pueblo de México se dé cuenta que necesita buenos servidores públicos que de veras defiendan a su patria, a su nación, a su municipio, a su región, a los que lo rodean. Eso es lo que necesitamos. Qué bueno que el libro habla también del campo mexicano, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, pero para nosotros, todos los que están en el campo no leen, ellos trabajan, ellos reciben, ellos quieren ver apoyos de nuestros gobiernos, ya no confían en ningún partido político, porque los partidos políticos tienen buenas intenciones, pero los hombres y mujeres que han entrado en los partidos políticos a veces son corruptos, y eso necesitamos terminarlo. Esa política pública necesitamos cambiarla y entre todas y todos hacer algo por nuestro país. Muchas gracias. Nuevamente agradecer la visita de todos ustedes. Muchas gracias por darnos un tiempo, estar presentes el día de hoy. Y nuevamente agradecer al maestro Miguel de la Rosa y desde luego al autor de este libro. Y pues esperamos vernos pronto. Así que buena tarde. Muchas gracias. Para antes queremos agradecer